Buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Ha sido una semana cargada, pero ¿no se escucha? ¿Sí? Sí, así se escucha mejor. Ha sido una semana, decía que ha sido una semana cargada, pero muy fructífera, con el invitado que nos ha acompañado toda la semana, Javier Aragay. Tengo aquí, les voy a dar unas pequeñas pinceladas de su vasto currículum para que lo conozcan, y para quien no me conozca, soy Karen Ponciano, soy vicedecana de la Facultad de Humanidades. Javier es fundador y presidente de Reimagine Education, con más de 40 años de experiencia en liderazgo y gestión de cambio e innovación educativa en universidades y redes de escuelas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Desarrollo Organizacional y Consultoría de Procesos y título de máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y la Investigación de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, podría compartir más del currículum, pero creo que queremos aprovechar el espacio para poder entablar un diálogo y una conversación sobre el rol del docente en el proceso de transformación de la educación superior. Yo creo que es un tema muy importante y un desafío que tenemos enfrente de nosotros. Concuerdo con Xavier que las y los docentes son los que han sostenido a la universidad en la pandemia, ¿no? Y también él decía en la lección inaugural, no sé si la pudieron escuchar, pero quedó grabada, no se ha agradecido lo suficiente a las y los docentes por sostener la continuidad del proyecto educativo, a veces en realidades precarias, ¿no? Pero no solo, creo yo, han sostenido la continuidad, creo que ha sido esta experiencia en relación en una relación cambiante entre estudiantes y profesores, que ha condensado formas imaginativas de modelos de formación que nos están propulsando hacia la práctica educativa e investigativa diferente. Así que yo dejo en el uso de la palabra a Xavier, y quisiera que también, esto es un conversatorio, y por eso se les ha invitado también a docentes de las diversas facultades para que podamos intercambiar con Javier, intercambiar también nuestras experiencias. No hemos tenido ese espacio, creo yo, de intercambiar los retos y desafíos que hemos enfrentado los últimos 2 años y lo que eso supone para el futuro mediato y más allá. Así que dejo en el uso de la palabra a Xavier. Tú tienes un micrófono, ¿no? Y bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acudir, gracias por que podamos tener esta mañana este intercambio. Yo voy a hacer una intervención de unos 40 o 45 minutos máximo, y luego vamos a tener unos 30 o 40 minutos más para debatir, intercambiar y compartir, ¿no? Bien, fíjense, ¿por qué ponemos el rol del docente en el proceso de transformación de la educación superior? Porque hay una idea básica que yo les quería compartir, que es una tendencia internacional en todas las universidades del mundo, que es la conciencia de que la educación superior va a tener un cambio muy importante. Hoy ya hay muchas universidades en el mundo que se están planteando esto. Yo no sé si han pensado nunca cuántas universidades en el mundo hay. ¿Alguien ha pensado esto? Porque es un dato interesante, ¿no? ¿Usted cuántas cree que hay? Bueno, va bien, oiga. Muy bien, muy bien. ¿Se imaginaban esto? Aproximadamente, a ver, exactamente no se sabe porque siempre nacen y mueren, ¿no? Pero aproximadamente hay unas 32.500. Estamos hablando de un universo de ese tipo en los 185 países que el mundo tiene. Bueno, podemos decir en estos momentos que un 10% de estas universidades, que ya es mucho, que son 3.000 y pico, ya iniciaron hace unos años procesos de transformación y cambio. Y en estos momentos hay una inquietud, sobre todo después del COVID, después de la crisis que nos ha provocado el COVID.
hay una inquietud muy grande respecto a cómo la universidad tiene que adaptarse, tiene que transformarse, porque el mundo se transforma y cambia. Bueno, el mundo y la tecnología, porque ahora dice que no quiere pasar, pero le vamos a decir que pase. Exacto. Bien, fíjense en esta frase. Hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Creo que hemos de hacer aflorar más la conciencia de que aquí ha habido un gran cambio. O sea, pronto, creo que es la semana próxima, no, la otra va a ser 2 años justos que nos encerraron. Y que el mundo quedó convulso por una crisis que no tenía precedentes. Millones de alumnos, millones de profesores en casa. Y yo quiero, lo primero, también agradecer el esfuerzo que ustedes hicieron. Sé por experiencia propia, porque yo también tuve que hacerlo, que no ha sido fácil. Han sido 2 años muy complejos. A ver, tuvimos de improvisar, porque la planificación era imposible. Nos mandaron a casa y ahora ¿qué hago? ¿No? O sea, tuvimos de aprender, porque tenemos las competencias tecnológicas que tenemos, pero vamos a confesarlo, yo también. No habíamos utilizado el Teams, el Zoom, el Meet y todo esto. Y tuvimos que aprender, pero ¿dónde está? ¿Cómo se hace? ¿No? Y tuvimos que adaptar, como pudimos, nuestras clases a esta forma de hacer. Bueno, pues yo creo que hemos de agradecerles, hemos de agradecernos el esfuerzo hecho. Porque además de estar en casa, encerrado, con constantes clases por videoconferencia, es un poco pesado, vamos a confesárnoslo. O sea, no es lo mejor del mundo. Si uno ya tiene muchas horas lectivas, muchas horas de clase, como mínimo, estando en el campus, pues no sé, entras, sales, ves a los compañeros, ves el bullicio, te tomas un café aquí. Bueno, en casa también puedes tomarte un café, pero no es lo mismo. Todos hemos vivido la invasión que ha significado estar en casa. O sea, tuvimos de aprender, yo no sé ustedes, pero yo sí, tuve que aprender a buscar un espacio, porque primero estaba en medio de todo, pero esto era un lío, la familia, yo, el trabajo, pero qué follón teníamos. Bueno, poco a poco fuimos acostumbrándonos a esto, ¿no? Y me gustaría también compartir con ustedes la impresión de que esto se acaba. O sea, esto del COVID está pasando, ¿eh? Es verdad que ustedes aquí aún están en un proceso de contagio por la última versión del COVID alto, pero recuerden que ya hay mucho contagio, pero hay poco ingreso en hospital. Yo vengo de España, que quizás llevamos un par de meses anteriores, subimos muy alto el contagio, pero luego la bajada de contagios fue vertical. Y en esos momentos, en España, por ejemplo, ya no hay ninguna restricción, excepto llevar mascarilla en el interior. Pero en el exterior ya no hace falta, en los patios de las escuelas tampoco, en los campus, en la parte exterior tampoco. Y las autoridades están ya planteándose que después de Semana Santa seguramente ni eso. ¿Saben lo que significa? Significa declarar que pasamos de pandemia a endemia. O sea, se acabó. Y este virus quedará pues como la gripe, como otros. Por tanto, estamos viendo el final del túnel. Quizá aquí pues les llegue en el mes de abril, pero no más, ¿eh? Porque van a ver que la bajada es muy rápida. Ya sé que alguien ahora estará pensando, bueno, sí, pero puede salir otra variante. Sí, puede, porque vivimos en un mundo incierto, por tanto. Pero aunque saliera, tardaría meses. Porque recuerden que el Omicron salió en Sudáfrica en el mes de septiembre y no llegó aquí hasta enero. O sea, que sea como fuere, vamos a unos meses dentro de este año de esta nueva normalidad. Bien,
En todo caso, por cierto, el otro día leía que la mal llamada gripe española, que se desarrolló de 1918 a 1920, duró 2 años. Qué curioso. Y el COVID, 2 años. ¿A qué patrón responde esto? No tengo ni idea, pero me parece curioso, ¿no? La gran diferencia es que se calcula que de la gripe española murieron aproximadamente, no se sabe exactamente, son estimaciones, unos 40-45 millones de personas. Y ahora, gracias a las vacunas, los hospitales, etcétera, ya veremos el cómputo final, pero estamos hablando de muchísimo menos. Bien. En todo caso, no hay ninguna duda de que hemos cambiado de época. O sea, no es una época de cambios, es un cambio de época, que es distinto, ¿eh? Pensémoslo. Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que sí, siempre había un poco de cambio y sobre todo la tecnología que ha avanzado muy rápidamente. Pero yo creo que estamos en un cambio de época. O sea, la humanidad está entrando, y el COVID nos ha lanzado ahí, en lo que va a ser una época distinta. Los historiadores probablemente en el futuro marquen la crisis del COVID como el punto de cambio. Por tanto, estamos viviendo un momento bisagra. O sea, estamos saliendo de una mentalidad del siglo XX, porque la gran contradicción es que el COVID entra en el 2020, teóricamente llevábamos 20 años de siglo XXI, pero vivíamos como vivíamos en el siglo XX. O sea, no nos habíamos enterado de que habíamos entrado en el siglo XXI. Y el COVID nos mete de lleno en el siglo XXI. Bisagra significa que hay momentos de nuestra vida que vivimos aún mentalmente en el siglo XX, pero hay cosas que ya son propias del siglo XXI. Por ejemplo, poder trabajar desde casa era bastante inimaginable. Y lo hemos hecho y seguramente va a quedar. No sabemos en qué proporción, pero va a quedar. Por ejemplo, antes de la crisis del coronavirus existía igual el Teams, el Meet y el Zoom, pero no lo utilizábamos. ¿Por qué? Porque mentalmente pensábamos que era mejor, aunque tuviera que desplazarme 2 horas en coche para reunirme 30 minutos con alguien y volver 2 horas más, fíjense qué absurdo era, creíamos que era mejor esto que no decir, bueno, como son 30 minutos y estás a 2 horas, nos conectamos. Otro cambio. Entonces, yo querría que tomáramos mayor conciencia de esto. Hemos entrado en el siglo XXI. Gran cambio. En el siglo XX pensábamos, ilusos de nosotros, que controlábamos el mundo. ¿Se acuerdan? El siglo XX es el siglo de los Excels, de tenerlo todo controlado, controlar lo que pasa en clase, controlar lo que pasa en casa, controlar nuestras vidas. Ilusos, porque de hecho no controlábamos. Y el COVID ha venido a recordárnoslo. Y pasamos a una época en que lo primero que hemos tenido que asumir es que el mundo es incierto, que el mundo tiene discontinuidades, que vamos a vivir una década turbulenta. Y si no, miren la guerra de Ucrania. Increíble, ¿no? Desastroso. Pero nos lo cuentan hace 1 año y diríamos, hombre, no, van a resolverlo de otra forma. La geopolítica ha cambiado. China, Rusia han decidido que se acabó esto. Y que ahora quieren ellos también, bueno, son grandes cambios. Entonces, tomemos conciencia de esto porque lo primero que hemos aprendido todos estos 2 años encerrados en casa es acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y a dejar de pensar que el control de las cosas es lo más importante. La percepción en el mundo es que todo se acelera. Lo bueno, lo malo, lo de en medio, lo tecnológico. Estamos frente a grandes cambios. Por supuesto, tecnológicos. Vamos a ver lo increíble. Pero esto lleva también cambios
económicos, políticos, sociales, de geopolítica, del mundo. Y no estoy diciendo que los cambios sean buenos. Creo que ya hemos de empezar a acostumbrarnos a no juzgar tan rápidamente si una cosa es buena o es mala. Primero tenemos que observarla, porque también era muy propio del siglo XX el juicio rápido. Bueno, vamos a ver, seguramente esta década nos va a llevar cosas buenas y cosas malas. Pero lo que es cierto es que la realidad, el entorno, el mundo, ha decidido hacer un cambio y que todo se acelera. Por tanto, ¿cuál es mi propuesta hoy? Aceleremos también el cambio en la educación superior. ¿Por qué? Porque no podemos quedar al margen. Porque después lo comentaremos. Una universidad, una institución de educación superior ha de estar al servicio de sus alumnos y ayudarles a que puedan vivir este mundo. Por cierto, no el mundo que vivimos nosotros. Bueno, aquí hay algunas personas jóvenes, pero hay algunos que no el que vivimos, porque a ellos no les va a ser útil. Les hemos de intentar ayudar, educarlos, formarlos para el mundo que está atisbando, que está saliendo. Y esto va a significar transformarnos. Bien, como universidad deberemos avanzar en muchos temas. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente, que es que tenemos que ponernos al día en muchas cosas. Probablemente no solamente por el COVID, sino porque anteriormente quizá ha habido unos años que no hemos hecho algunas transformaciones y cambios que otras universidades en el mundo sí que han hecho. Por tanto, tendremos que modernizarnos en algunas cosas, tendremos que innovar en algunas cosas, tendremos que transformarnos en algunas cosas. Esto es, digamos, la perspectiva. Pero yo querría tranquilizarles, porque esta perspectiva, que es la misma que están viviendo todas las universidades en el mundo, y por tanto todos los docentes universitarios, no es una perspectiva que signifique decir, y por tanto la semana que viene, no estoy hablando de la semana que viene. La semana que viene vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Pero sí que es una perspectiva de 1, 2, 3, 4 años de transformaciones, innovaciones y cambios importantes. Este es el tema que vamos a enfocar. Y yo querría transmitirles, y al menos yo lo vivo así, que esto es una gran oportunidad. Hay personas que trabajan en una empresa y la empresa amortiza o elimina este puesto de trabajo y tiene que buscarse otra, y en este camino y en este cambio tiene que transformarse, porque a lo mejor el trabajo que hacía ya no existe o ya no sirve y tiene que formarse, reinventarse. Bueno, ustedes tienen una oportunidad, como muchos otros docentes de muchas otras universidades del mundo, de, permaneciendo en la misma institución, cambiar el rol, reinterpretar qué será ser docente en este siglo, porque lo que tenemos que construir es la universidad del siglo XXI. Porque vamos a ver, nos ponemos la mano en el corazón, vamos a ser sinceros, los alumnos están fuera y no nos escuchan. La universidad que tenemos hoy es muy universidad siglo XX. Estuvo bien, ¿eh? No estoy haciendo ninguna crítica. Estuvo bien porque respondió a lo que se necesitaba. Lo que estoy diciendo es que esta universidad del siglo XX ya no sirve. Precisamente para salvar la universidad, porque estamos convencidos que la universidad, que la educación es la mejor herramienta que tenemos para mejorar el mundo, nosotros que amamos la universidad y que estamos dentro, hemos de movernos.
Hemos de ser capaces de reinterpretar qué significa ser universidad en el siglo XXI y mover los elementos que haga falta para responder al reto que significa esto. Bien, una pregunta que me parece muy importante, que no vamos a desarrollar ahora porque no hay tiempo, pero que sí que me gustaría que captáramos la importancia que tiene. Fíjense esta pregunta. ¿Qué aprendizajes hemos hecho en estos 2 años? Yo creo que todos hemos hecho grandes aprendizajes de vida, que son los importantes. La importancia de que la vida tenga sentido, la importancia del contacto con la naturaleza, la importancia de tener una vida social, estar encerrados en casa era duro, la importancia cuando tienes a los alumnos en formato videoconferencia, la importancia no solamente de transmitir conocimientos, sino de intentar mantener vínculo, porque si no hay vínculo no hay aprendizaje. Seguro que ustedes podrían decir muchos aprendizajes. Bien, yo creo que es importante compartir estos aprendizajes, porque ahora los tenemos bastante claros. Pero yo les auguro, voy a hacer de profeta, que dentro de 6 meses, cuando volvamos a la nueva normalidad, no se acordarán. Porque la humanidad tiene una gran tendencia a volver a lo que teníamos. Bueno, se acabó, esto del mal sueño del COVID se acabó, yo vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes. Y no podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Para atrás nunca. Es para adelante que las personas y las instituciones tienen que ir, ¿no? Es por eso que yo les propongo que cuando puedan, en los equipos, en las facultades, en los departamentos, no sé dónde habría que hacerlo, se pueda destinar un tiempo a hacer una cosa que nosotros hemos bautizado como ICTA, pero que es muy simple, que es tener tiempo para que las personas a título individual, paso 1, identifiquen qué aprendizajes han hecho, 4 o 5, pero aprendizajes de estos, de los que estaba diciendo. 2, paso 2, que esto se comparta, es decir, que lo compartamos, porque venimos de mucha individualización. Estar encerrados en casa, nos hemos visto poco. Bueno, que esto se pueda compartir. Luego que cuando los hayamos compartido, porque van a ser muchos, los destilemos, ¿entienden el concepto? Destilar, o sea, concentramos cuáles son los 4, 5 máximo relevantes. Y el último paso, el más importante. Accionar significa cómo nos los llevamos ahora, cómo aseguramos que nos los llevamos a la nueva realidad que viviremos. Porque hay cosas que no debemos de perder. Por ejemplo, la capacidad de colaborar entre nosotros. A lo mejor el grado de autonomía que el alumno ha conseguido en esta nueva situación. Todo esto, ¿cómo lo arrastramos? ¿Cómo nos lo llevamos? ¿Cómo colectivamente aseguramos que esto no se pierda? Y ojo que se puede perder. Solo hay que ir a la historia. La humanidad en el año 1920, después de la crisis de la gripe española, vino unos años ebulliciosos de olvidar lo que pasó. Seguramente se acordarán, el Charleston, ¿se acuerdan de esto? Fue una revolución musical de los años 20 del siglo XX. Hubo crecimiento económico, tecnológico, hubo una locura. Locura que luego llevó al crack de 1929. Pero esto ya es otra historia. Y se olvidó rápidamente muchas cosas. Bueno, que no nos pase. Que no nos volvamos a entrar en el año 23, 2023, en una locura consumista, en una locura de activismo y nos olvidemos de los aprendizajes vitales que hemos hecho estos años. Bien, es una sugerencia solo, pero me parece muy importante porque los equipos, las instituciones crecen precisamente creando estos espacios. Bien, pero una cosa me parece importante. La educación superior ya estaba en crisis antes de que llegara
coronavirus. En enero de 2020, la educación superior en el mundo ya estaba en crisis. ¿De qué crisis hablo? No de la crisis del coronavirus. Hablo de una crisis que denomino sistémica. ¿Qué significa? Miren, voy a ir muy rápido, pero después en el debate, si quieren, lo comentamos. La universidad moderna, la que conocemos, la que hemos desarrollado, la que ustedes hacen el trabajo, nació como concepto en la segunda mitad del siglo XIX. Antes existía lo que, estoy simplificando mucho, pero lo que se denominaba la universidad medieval. Bien, la universidad moderna nace, como decía, en la segunda mitad del XIX, recuerden, el siglo de la industrialización, del enciclopedismo, y nace básicamente como continuidad de un concepto de cuál ha de ser el proceso de enseñar y aprender, que es un profesor que habla, un alumno que está sentado y toma notas, luego usted me lo pone en un examen tal y como yo, profesor, quiero, luego yo lo juzgo, le pongo nota y si tiene la suerte de aprobar, adelante. Un obstáculo menos. Y así voy superando obstáculos hasta que me dan un título. Por suerte, ya sé que no estamos haciendo exactamente esto, porque por suerte pues tenemos PowerPoints, nos preparamos las clases, preguntamos, intentamos motivar a estos chicos, pero en el fondo fíjense que aún somos hijos de esto. O sea, de hecho, hace 100 años que hacemos esto. Ustedes no, pero otros antes. Pues bien, cuando hablo de que hay una crisis sistémica, lo que quiero decirles es que lo que está obsoleto es esto. Así de simple. O sea, lo que está obsoleto es que el sistema prioritario, mayoritario, de que estos chicos aprendan es un profesor que habla y un grupo de alumnos sentados escuchando. Porque hoy hay multitud de fórmulas para que nuestros alumnos aprendan distintas. Multitud. Podríamos hacer ahora un listado. Pero las universidades tienen mucha inercia. ¿Se entiende el concepto de inercia? Cómo se ha hecho siempre así, cómo estamos organizados así, cómo la estructura es así, tararí, tararí, seguimos. Bueno, pues lo que está en crisis es esto. Y esto ya estaba en crisis antes de que llegara el coronavirus. Por lo tanto, estamos frente a una doble crisis. La que ya veníamos arrastrando de crisis de un proceso de enseñar y aprender que está deveniendo obsoleto y la crisis que nos ha provocado el coronavirus. Y frente a esto, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Qué respuesta debemos dar? Opción 1. No pasa nada. Javier, no pasa nada, continuamos. Igual. Oigan, no funcionará, ¿eh? La universidad está perdiendo también el monopolio de la transmisión del conocimiento. Están surgiendo otras alternativas. Opción 2, reaccionemos. No histéricamente, porque no es un tema, como decía, de la semana próxima. Pero entremos en un proceso de transformación, de replanteamiento, de adaptación a un entorno que cambia rápidamente. Fíjense en estas ruedas. ¿Qué ha pasado estos 2 años? Estábamos en la enseñanza presencial, vino el coronavirus, nos lanzó a una cosa que se llama enseñanza remota de emergencia, no es enseñanza online, ¿eh? Nos mirábamos en el espejo de la enseñanza del aprendizaje online, pero no lo era. Lo que hemos hecho no es aprendizaje online. Lo que hemos hecho, miren, lo hemos hecho bien, pero hemos actuado como la Cruz Roja. ¿Saben qué hace la Cruz Roja? Cuando hay un terremoto, se despliega. Pues esto es lo que hicimos. Porque, fíjense, era enseñanza porque lo hemos intentado hacer, ¿no? Por Teams, por Zoom. Era remota porque el alumno no lo teníamos. Y era de emergencia porque no se planificó.
Por tanto, lo que hemos hecho durante 2 años se asemeja a lo que la Cruz Roja hace, pero llega un momento que la Cruz Roja se retira, ¿no? Pues esto vamos a hacer. Han pasado 2 años y cuando volvamos a la presencialidad total, no sé cuándo será, pero no falta mucho, se acabará esto. Y volveremos básicamente a una presencialidad que ha de ser nueva, ha de ser distinta. Una nueva enseñanza presencial que ha de ser más flexible, puede ser híbrida, pero sobre todo ha de ser pertinente, significativa. El proceso es este. Y claro que hemos aprendido cosas del aprendizaje online, pero no hemos podido hacer aprendizaje online porque el aprendizaje online requiere preparación, planificación, tiempo, creación de materiales, plataformas. No pasa nada, no es ninguna crítica, al contrario, es un agradecimiento por lo que hemos hecho, pero una toma de conciencia de lo que viene ahora. Porque no podemos, insisto, volver a lo que teníamos. Entre otras cosas, por ejemplo, es un ejemplo anecdótico si quieren, pero yo, alumno, que también he estado en casa un poco cansado de las videoconferencias, hay una cosa que es evidente. He ganado autonomía. Al no estar aquí en el campus, yo soy un poco más autónomo. A algunos alumnos esta autonomía les ha ido bien, a otros les ha desconcertado. Pero sea como fuere, el alumno hoy, después de 2 años, es más autónomo. Bueno, muy bien. Cuando volvamos a la nueva presencialidad, ¿qué hacemos? En la primera clase les decimos, miren, estuvo bien, pero se acabó la autonomía. Volvemos a aquello. Por favor, me lo hacen todo así. No puede ser. Por eso es tan importante estirar estos aprendizajes que hemos hecho nosotros, que han hecho ellos, y empezar ya a construir una nueva enseñanza presencial distinta. No tenemos mucho tiempo para esto, porque en 3 meses ustedes van a estar ya en una nueva presencialidad. Los alumnos tienen ganas de volver. Ustedes también. Hagamos de esto un proyecto. Hagamos de esto algo positivo que signifique avance. Bien, lo que decía ahora, la pandemia del COVID se está desvaneciendo, pues, ¿y ahora qué? Esta pregunta, yo querría que salieran con esta pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo volvemos a una nueva presencialidad distinta? Distinta, a lo mejor no en muchas cosas, pero ni que sea en 3 o 4, aquellas que hayamos identificado juntos. Porque lo que me parece muy importante es que hemos de educar, lo decía antes, para el mundo que van a vivir nuestros alumnos, no para el que viví yo. Por tanto, en ese sentido hemos de movernos. Fíjense, para nuestros alumnos el cambio incierto va a ser el único elemento constante de su vida. Esto que nosotros vemos tan distinto porque vivimos un mundo quizá más estable, o nos lo parecía, yo no sé si lo era, pero más estable, más cierto, ellos ya viven en este mundo incierto. Por tanto, ellos tendrán que reinventarse constantemente. Yo no sé, pero igual cuando salen de la universidad no les contrata nadie. Igual han de crear ellos su propio puesto de trabajo. Pero seguro que tendrán que tener, miren, la probabilidad de que nuestros alumnos vivan 100 años es muy alta. La de ustedes también, pero la de ellos más. Viviendo 100 años, esto de jubilarse a los no sé qué, 60 y no sé qué, 5 o 7, es igual. No creo que funcione para ellos. Viviendo 100 años, una pareja, una familia, ¿qué es? ¿Va a tener una? ¿Van a tener 3? ¿Van a tener 4? Yo qué sé. Van a tener, no que trabajar en varios sitios, van a tener que ejercer 4, 5, 6 o 7 profesiones distintas. Por tanto, el grado que están haciendo aquí, el grado universitario, es un punto de partida. A lo mejor sí que ejercen algo de esto unos años, pero después tendrán de volver a reaprender, a reinventarse. Esto es nuevo, ¿eh? Esto no lo hicimos los que estamos aquí. Por tanto, fíjense la pregunta. ¿Cómo nos preparamos nosotros, los docentes,
para ejercer nuestra docencia en este marco? Porque a lo mejor nuestros consejos ya no les sirven, ¿eh? A lo mejor incluso hay que reenfocar el contenido que estamos transmitiendo en este nuevo concepto de este nuevo mundo. Porque la universidad que tenemos hoy, y no hablo de la suya, hablo en general, no educa para el mundo incierto y discontinuo que ya está aquí. Fíjense, estos señores que están en un kayak creían que el río lo podrían ir bajando bien y de pronto se encuentran que ¿y por dónde bajo? Bueno, pues así es como está la universidad hoy. Fíjense este niño cómo mira. Les decía antes que viene una década prodigiosa, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No. Pero para cosas tecnológicas que vienen. Bueno, la inteligencia artificial. Es impresionante lo que está pasando y lo que va a pasar. La nanotecnología, la robótica, el big data, el blockchain, una nueva palabra que no he escrito pero que ya han oído, el metaverso. Han oído esto, ¿no? La realidad está virtual. Bueno, todo esto que se va a desarrollar en los próximos 10 años, que ya está aquí, está lleno de oportunidades. Esta es la primera idea que me gustaría que tomaran. Está lleno de oportunidades. Pero la humanidad, cualquier invento que hace, está lleno de peligros. Pero esto pasa en todo. Lo que pasa es que cuando nosotros nacimos, había tecnologías que ya existían y nos han parecido siempre buenas. Por ejemplo, a ustedes el coche les parece una buena herramienta, nos gusta conducir el coche. Bueno, pues miren, el coche mata 2 millones de personas al año en todo el mundo por accidentes directos y millones de personas indirectamente por la polución que causa. Y nos parece genial. Todo depende. Todo invento de la humanidad, y los tecnológicos también, tienen dos caras. Una llena de posibilidades y una llena de peligros. El teléfono móvil está lleno de oportunidades. Pero pongámonos la mano en el corazón, empezamos a tener móvil dependitis. O sea, dependemos de él, estamos obsesionados, miramos el móvil constantemente, no podemos vivir sin. Empieza a ser un poco peligroso esto. Bueno, son las dos caras. Pues todo esto que tenemos aquí tiene dos caras. Pero para nuestros alumnos y para su vida, esto está lleno de oportunidades. Y es cierto, podrán hacer cosas que no hemos podido hacer. Podrán estudiar, aprender y ejercer en cosas que ahora parecen imposibles. Y hemos de prepararles para esto. ¿Por qué? Hemos de prepararles para esto porque nuestra responsabilidad es esta. No podemos prepararles para un mundo que ya no existe. La principal responsabilidad de la educación superior es esta. Y permítanme, subrayo lo de educación superior. Lo digo porque en la universidad a veces hay como un cierto, no sé, no, aquí educar, no, aquí formamos. Oigan, no, educación superior. Y la formación está dentro. Pero formamos para algo. Formamos para que sean personas. Educar es esto. Y ustedes son educadores. A veces se utiliza la palabra docente. Sí, claro, pero un docente es un educador en la educación superior. Pero es así. Entonces, ¿por qué? Porque hemos de educar para el mundo que han de vivir. ¿Y para qué? Para que sean agentes de transformación y cambio. El mundo está lleno de injusticias. Bueno, ustedes lo saben más que yo, que viven en un país que tiene profundas injusticias. Pero el mundo en general tiene profundas injusticias, grandes retos. El calentamiento global, las injusticias que hay, la economía desigual. Entonces, nosotros queremos ayudar a estos chicos y chicas a que encuentren su propósito vital. Que se comprometan en algo, lo que quieran. En broma a veces digo, si quieren ir a defender la hormiga roja pequeña del Vietnam del Sur, que lo hagan, pero entienden, o sea, la vida, si una cosa hemos aprendido en estos 2 años del COVID, es que lo importante que es que la vida tenga sentido.
vivir una vida sin sentido, consumiendo constantemente, crea una infelicidad profunda. Y esto lo hemos estado descubriendo estos 2 años, que no se nos olvide, que podamos transmitirlo, que podamos vivirlo. Bueno, fíjense, la universidad presencial vuelve. Estas fotos que se han movido, dentro de unos meses aquí va a haber mucho más bullicio que el que hay ahora, pero debemos reimaginarla. Claro que la universidad va a tener alumnos que van a confiar en nosotros. Claro que la universidad va a tener docentes de tiempo completo, de tiempo parcial. Claro que va a tener espacios físicos. Claro que va a investigar, a relacionarse con empresas. Pero lo que no tengo claro es que tenga de ser de la misma forma. O sea, igual hay que organizar esto de otra forma, con otros roles, con otros horarios, con otras estructuras. Porque la universidad del siglo XXI es esto. Si me permiten, para que me puedan entender, una gran imagen. La universidad del siglo XX se asemeja más a una industria, a una fábrica. Hay un pasillo, hay unas aulas, se entra, se sale, profesor, alumno. Es un proceso muy poco flexible. La universidad del siglo XXI que yo sueño, que yo me imagino, se asemeja más a un jardín, como este que está aquí fuera, en el que yo no tendré por qué entrar en un carril y tener que comerme 70 asignaturas para sacar un título, sino que incluso yo pueda hacerme un cierto itinerario que refuerce mi curiosidad, en el que, permítanme ahora el símil, en el que haya unos docentes que serán los jardineros. Siguiendo con el símil del jardín, si ustedes tienen plantas, yo no me imagino a ustedes cuidando sus plantas gritándole ¡estudia! ¿Que no ves? ¡Examen! Porque la planta, si le gritan, se marchita y se muere. Pues permítanme, es lo mismo. Hemos de ir a una universidad jardín, en el que a las personas hay que tratarlas como tales. No hay que mirar el currículum compulsivamente. Tendremos que empezar a mirar a las personas y ayudarles a que se conozcan, a que crezcan, a que aprendan, claro, pero a que aprendan con sentido. Quizá lo que pasa es que aprender todo lo que pretendemos que aprendan no tiene sentido. No sé. Fíjense el tamaño del desafío frente al que estamos. Claro, nos podemos preguntar, ¿y cómo cambiamos hacia un modelo centrado en el desarrollo de la persona? Porque va a ser lo importante. ¿Y cómo podemos establecer un modelo educativo de la universidad que lo asegure? Cuando hablamos de modelo educativo significa cambiar este proceso de enseñar y aprender que se inventó hace 100 años, profesor que habla, alumno que toma nota y examen, por otro, o por otros, porque seguramente va a tener que ser más flexible, con diversas posibilidades. Claro, y esto no se hace de la noche a la mañana, no es mágico. Esto deberemos aprenderlo y hacerlo, ¿no? Fíjense, el mundo da vueltas, no hay ninguna duda, y además ha decidido ir donde él quiere. Y el COVID nos lo recuerda. Lo importante para nuestros alumnos, ¿qué va a ser? Pues que tendrán que reinventarse permanentemente. Por tanto, la educación que reciben aquí también ya debe de orientarse hacia aquí. Deberán de ser más autónomos, poder escoger más, poder hacer itinerarios. Deberán vivir en constante cambio. Empecemos a que lo hagan aquí. Deberán ser más creativos, más críticos y más analíticos de lo que son. Yo ya sé que alguien ahora está pensando, pero Javier, cuando yo doy clase, a ver, la mitad de los alumnos ni me escucha. Cogen el móvil y... Bueno, yo ya sé que en parte vivimos en una sociedad que lleva esto. Pero ahora no hablemos de lo que es responsabilidad de otros, porque en educación somos especialistas de poner la responsabilidad en los otros. Es que las familias no educan, es que la sociedad está fatal. Bueno, vamos a ponernos aquí. ¿Qué parte de esta desmotivación que nuestros alumnos tienen
puede ser culpa nuestra? Esta es una pregunta importante. A lo mejor les intentamos meter en la cabecita cosas que no les interesan un rábano. O que se las intentamos meter de forma que no les interesa un rábano. Porque la forma de aprender ya va a ser tan importante como el qué aprendo. Voy a poner un caso extremo para que me entiendan. Cuando yo era pequeño, claro, yo ya tengo una cierta edad, a mí me hicieron aprender las tablas de multiplicar a castaña limpia. ¿Se entiende lo de castaña limpia? No. ¿Cómo le llaman a usted cuando aquí pegan? A cachetadas, a bofetadas. El método era este. Si no la sabías, clac. Y claro, rápidamente reaccionabas. Pero, ¿qué impacto quedó en mí de esto? Malo. Claro, sí, me sé las tablas de multiplicar de memoria. No las he olvidado nunca, pero les aseguro que no es un método bueno. Ya sé que no pegamos ahora, pero entiéndanme. Sin pegar, estamos utilizando un método que tiene mucho de parecido. Te me aprendes esto y me lo pones en el examen, y si no, no pasas. ¿Qué parte de nuestra estructura, organización y proceso de enseñar y aprender es culpable de que muchos estudiantes entren en la universidad pensando que es un peaje? He de pasar por aquí, me he de tragar esto porque necesito un título. Entonces, luego nos quejamos. Claro, no están motivados. Bueno, sí, pero es que ya... Mira, para ser licenciado en Derecho te vas a tragar 5 años, 73 asignaturas. Te las comes, con patatas. Y como están. No, pero es que a mí me interesa, no me interesa lo que te interesa. Hago un poco de anécdota. No es ninguna crítica. O sea, no somos culpables individuales de esto. Estamos dentro de un engranaje que se generó hace 100 años. Pero sí que entre todos podemos mover esto. Deberemos moverlo, deberemos cambiarlo, porque si no, quedaremos obsoletos como institución. No la semana próxima. Estoy hablando de en los próximos 5 años. Hay algunos analistas, no digo que esté de acuerdo, pero hay algunos analistas de Estados Unidos, saben que en Estados Unidos siempre hacen análisis, estudios y tal. Pues yo he leído algunos que ya auguran que si hoy en Estados Unidos hay unas 3.500 universidades, auguran que en el 2030 van a quedar el 50%. Y lo dicen porque no van a ser capaces de hacer un cambio. Está la inercia. Hay otros que dicen que no, que poco a poco van a ser capaces, pero estamos ahí. Bueno, nuestros alumnos tendrán que ser interdisciplinares y capaces de resolver retos complejos, trabajar en equipo y en entornos interculturales, y deberán, sobre todo, aprender a aprender. Uno de los objetivos básicos de la universidad es que cuando salgan de aquí han de saber aprender a aprender. No puede ser que un alumno salga diciendo, bueno, ¿qué? Tienes un título, ¿has aprendido a aprender? Y dice, no sé, yo no sé ni cómo aprendo, apruebo exámenes. No, oiga, no. Porque si no saben aprender a aprender, no les estamos ayudando. Tendrán que aprender durante toda su vida, y muy intensamente. Bien, imaginemos una chica que entra en el año 2022, va a trabajar profesionalmente en el 2030. Son 8 años. El mundo en 8 años va a dar un vuelco increíble. Nuestra responsabilidad es ayudarle. Bien, pues no nos queda más. Como dicen en inglés, move. Es que es así, o sea... El tema va a ser cómo nos movemos juntos. Cómo somos capaces, reflexionando, participando, hablando, comentando, cómo somos capaces de hacer este movimiento, ¿no? Porque fíjense, debemos educar para el mundo que van a vivir nuestros alumnos, nuestros hijos, no para el mundo que hemos vivido los profesores y los padres. ¿Y esto qué significa? Algo tan claro como esto. Y esto requiere ir más allá de lo que se ha hecho siempre. O de lo que se ha hecho hasta ahora. O de lo que estamos haciendo. Insisto, no la semana próxima, pero
Tendremos que profundizar en el perfil del egresado, es muy importante. Hemos de ponernos de acuerdo en cómo queremos que salga un alumno de aquí, independientemente de la carrera que haga. Hablo de un perfil transversal, que tiene que ver con la identidad jesuita que la universidad tiene. Y debemos enfocar un profundo rediseño de la forma de enseñar y aprender en lo que ha de ser un nuevo modelo educativo de la universidad que garantice la consecución de este perfil. Y todo esto más allá de los resultados académicos, que seguramente tendremos que pasar de una enseñanza basada en objetivos a un proceso de enseñar basado en competencias y habilidades. Sí, y esto estará en el resultado. Pero incluso teniendo un resultado en competencias y habilidades, deberemos buscar realizar impacto en la persona, en su proyecto de vida. Y deberemos incorporar conocimiento, habilidades, competencias. Este es el gran reto. Y en esta transformación de la educación superior es clave el cambio del rol docente, ustedes. O sea, hoy la columna vertebral de la universidad son ustedes y va a continuar siéndolo, pero con otro rol, con otras formas, con otras metodologías. ¿Cuáles son los cambios del rol docente a los que debemos apuntar en esta década? Bueno, yo les apunto algunos, pero yo no tengo ninguna receta mágica. O sea, tendrán que ser ustedes, con la ayuda de inspiraciones, de métodos, pero no volvamos a confundir el método con el fin. Por ejemplo, que ahora tengamos de trabajar por competencias y que seguramente tenemos que aprender a formular las competencias para que los alumnos consigan este resultado, que no nos confunda. No es el objetivo, es un medio. Lo digo porque la gran confusión de la educación superior en el mundo es que yo creo que en los últimos 25 años se ha confundido el medio con el fin. Aprender conocimientos no es un fin, es un medio. Este es el gran tema. Es un medio para conseguir que las personas que entran en esta universidad como alumnos salgan cuando salen más personas que entran. Más desarrolladas, más creadas, con más autoconocimiento, con más capacidad de trabajar con los otros, más reflexivas, más críticas, más sabiendo qué desean de su vida, que es la pregunta básica que aún continuamos haciéndonos. Bien, fíjense, la idea clave, pasar de ser transmisores de conocimientos a dinamizadores de personas en su proceso de aprendizaje. Este es el gran reto. ¿Por qué? Porque la persona, el docente, que quiera permanecer diciendo, mire, yo soy un mero transmisor de conocimientos, de mi especialidad, va a quedar fuera. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna duda de que en el 2030 va a haber inteligencias artificiales que lo que es la pura transmisión de conocimiento van a hacerlo mejor de lo que lo hacemos. Si lo que se trata es de aprender una fórmula, pues te conectarás a una inteligencia artificial, te dirá, no lo has hecho bien, repítelo, entra por aquí, entra por allá. Le pondrá un chiste, un cuento, un vídeo, le hará hacer un ejercicio. Esto ya está desarrollándose. Los chinos hoy son los líderes mundiales de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Y hay experiencias de esto. Por tanto, si nosotros insistimos en permanecer en el rol de decir yo soy un mero transmisor de conocimientos, a mí no me líe en esto de ayudarles a estos jóvenes pues digo, vale, pues va a tener los años contados. Esta profesión estrictamente de transmitir el conocimiento va a desaparecer. Lo que nos vamos a convertir es en dinamizadores de personas que entran aquí, en diseñadores de ambientes, de clases, de experiencias, incluso en hacerles utilizar algunos programas de inteligencia artificial, pero nosotros ser los dinamizadores humanos, los que vamos viendo cómo avanza o cómo no este chico, esta chica. Y esto es un cambio de rol muy grande y deberemos aprenderlo. Pero seguro que la tarea docente apunta aquí, ¿no? Claro, ya sé que alguien estará pensando, pero Javier, yo psicólogo no soy, no hace falta. Usted es un humano, una humana.
con sus capacidades, sus debilidades, muéstrese así, su capacidad de aprender, ponga a acompañarlos. Escúcheles, míreles. Y desde su disciplina o su especialidad, impúlseles. Este es el cambio. Por tanto, el rol del profesor y su relación con el alumnado va a cambiar. Todo esto desde la sonrisa, claro. Por eso he puesto esta foto. Todo esto pasándonoslo bien, ¿no? Porque si no, si ha de ser un padecimiento, dejémoslo. Lógicamente, el rol del alumnado también va a cambiar. Tiene que ser mucho más protagonista de su aprendizaje. No puede ser que delegue en el profesor. Hoy ya sé que nos vienen así, porque, ojo, nos vienen formateados, ¿eh? Cuando entran aquí ya han hecho la primaria, la secundaria. Estoy hablando del proceso de cambio. Necesitaremos un alumno que se responsabilice de su proceso. No puede ser que diga, es que tengo la mala suerte de que el profesor no es bueno. Bueno, ¿y tú qué has hecho? Pero claro, el sistema les ha acostumbrado a ser sujetos pasivos. Y esto deberá de cambiar. Tendrán que ser sujetos activos. Y además va a ser muy importante en la relación con sus compañeros. A veces el aprendizaje se produce más por los iguales que por nuestra actuación. Esto es una cura de humildad para los profesores siempre. Pero es verdad. Muchas veces aprenden entre ellos. Por tanto, quizá deberemos crear ambientes, sistemas, fórmulas para que se interaccionen entre ellos. El aprendizaje o es social o no es. Y esto no quiere decir hacer trabajos en grupo. Trabajos en grupo es, hay 4, 1 trabaja y 3 no hacen nada. No, trabajo en equipo, colaborativo, investigando, generando conocimiento. Bueno, deberemos hacer una selección y enfoque globalizado del currículum. Miren, yo que soy un observador y asesor externo, les voy a decir una verdad como un templo. Todo el currículum que intentamos transmitir, perdónenme, es infumable. Si fuéramos alumnos, los que estamos aquí, no aguantaríamos esto. Es enciclopédico. ¿Por qué? Porque venimos del enciclopedismo, pero hace 100 años de esto. Y continuamos aquí. ¿Por qué tenemos aún esta idea de que más, 73 asignaturas, venga, y si pudiéramos 80? ¿Y si menos fuera más? ¿Y si fuera mejor seleccionar los contenidos e ir más a fondo? Esta idea que viene del siglo XX, que tenemos aquí, de que cuanto más aprendan, mejor. No, o peor, porque piensan menos, porque reflexionan menos, porque son menos críticos. Fíjense, la única forma de competir con la inteligencia artificial va a ser más humanos que nunca. No intentar saber más cosas que la inteligencia artificial, es imposible. Hemos de cambiar el chip. ¿Y qué tanto por ciento de lo que les enseñamos cuando salgan de la universidad estará obsoleto? Hay cosas que les enseñamos que cuando salen ya no son. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no les enseñamos de otra forma? Que busquen, que critiquen, que construyan, que construyamos juntos. La evaluación de los alumnos debe cambiar. No estamos haciendo evaluación, estamos haciendo calificación. Somos jueces. Esto debe cambiar. El alumno tiene que autoevaluarse. Han de coevaluarse entre ellos. Y la evaluación es dar sobre todo feedback. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué no has hecho bien? Ah, no, ahora se lo pongo en un examen en bolígrafo rojo que baja la autoestima para que se entere que no lo ha hecho bien. Hombre, no. Fíjense cuántos cambios, pero muchos cambios tienen que ver con creencias que tenemos, o costumbres, o inercias, o una cosa que ya se ha estudiado. Como a mí me lo hicieron así cuando era alumno, yo cuando soy profe hago lo mismo. No, por favor, hemos de erradicar esto. ¿Y cómo se hace? Trabajándonos, reflexionando, aprendiendo juntos, ¿no? Las metodologías, podemos hacer clase expositiva, clase colaborativa, exploratoria, prácticas, de prácticas activas, sobre todo conectando los problemas del entorno. No puede ser que la formación que demos sea teórica.
tiene que estar conectada, tienen que aprender a aplicar los conceptos a los problemas complejos que la sociedad tiene. Por supuesto, la tecnología va a mediarlo todo. Deberemos, como institución, seleccionar y ver qué tecnología es más coherente que hemos de utilizar con el perfil de egreso y el modelo educativo. Y el trabajo en equipo de los docentes, básico. Hemos de erradicar esta hiperindividualización del trabajo del docente. Yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, nos saludamos, pero no hay. O sea, en el futuro los equipos docentes, sobre todo de los ámbitos muy cercanos, van a tener que trabajar juntos. ¿Para qué? Como lo decía, todo lo comentado anteriormente va a requerir además un importante trabajo en equipo entre los docentes, tanto en la preparación de las materias como también en su ejecución, porque a menudo quizá deberá ser conjunta. Bien, fíjense, yo les he intentado transmitir cosas, interrogantes, preguntas, reflexiones, pero no hay fórmulas. Ya sé que más de uno o una de ustedes está ahora pensando, Javier, estoy de acuerdo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Pues yo les pido que se olviden del cómo. Porque no es la hora del cómo, es la hora del qué. Aún llevamos media hora hablando del qué. Necesitaremos seguramente un año para hablar del qué. El problema de la educación en todo el mundo es que nos vamos al cómo. Rápidamente. Bueno, está bien, muy bien, ya lo he entendido, ya está, va. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No. No, porque entonces los cómo son castradores, limitadores, porque no hemos cambiado nuestros marcos mentales y solo nos imaginamos cómo que son continuidad de los cómo que hacemos ahora. Hay que darnos tiempo, hay que reflexionar, hay que trabajar, hay que ser más autocríticos. Hemos de poner en crisis lo que estamos haciendo para descubrir qué universidad queremos construir, qué sueño tenemos. Por tanto, es la hora del qué, no es la hora del cómo. Por tanto, hay que separar el qué del cómo. Yo les pido que se olviden del cómo, de momento. Luego sí, habrá que descubrirlo juntos. Lo digo porque ya sé que la primera pregunta ahora iba a ser, bueno, Javier, está muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y mi respuesta es, no lo sé, tendrán de descubrirlo ustedes. No hay una fórmula. Cada universidad del mundo que está transitando por este camino va descubriendo sus cómo. Porque sus contextos son distintos, porque su historia es distinta, porque su sueño es distinto. Por tanto, hay que formularlo, darse tiempo para esto y después desarrollar los cómo. Bien, ya acabo. Ahora es el momento de anticipar el futuro y de transformar la educación. Fíjense, esta fotografía entra por un puente y seguramente no sabe dónde va este puente, pero no nos queda otra que entrar por aquí. Acabo con una frase de John Dewey. Fue un pedagogo norteamericano de principios del siglo pasado, o sea, 100 años, pero que si lo leen, si lo encuentran, escribió libros muy interesantes, nos puede inspirar. Fíjense qué interesante, un pedagogo de hace 100 años que nos está diciendo cosas que son las que ahora debemos aplicar. Él dijo muchas cosas y pobre no le hicieron mucho caso, pero seguro que estará contentísimo de que 100 años más tarde le hagamos caso. Él hizo una frase en el año 1902. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida en sí. Por tanto, que vivan ya aquí dentro lo que después, como profesionales, en lo que puedan o en lo que sepan, van a tener que hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Javier, por tu intervención. Creo que nos deja muchas preguntas, nos cuestiona, nos invita a ser críticos y autocríticos. Creo que eso es importante, ¿no? Pero quería dejarles el tiempo a ustedes para conversar y dialogar entre nosotros. Buenos días. Me da mucho gusto verlos. Es primera vez que nos reunimos de manera presencial y ya eso es bastante. No saben cuánto me alegra verlos, a los que conozco de toda la vida, y gracias por esa exposición tan perfecta que nos ha caído, la verdad, como anillo al dedo a cada uno de nosotros.
Esos cambios que nosotros hemos visto, pensaba yo mientras platicaba de cómo hemos cambiado. Y les voy a contar, yo tengo 24 años de ser educadora. Muy bien. Entonces, cuando me recuerdo y estábamos en las aulas y usábamos yeso, ¿saben qué hacía yo para que mis alumnos me prestaran atención? Agarraba, sobre todo a los de atrás, agarraba un yeso y ¡fam!, lo daba en la pared. Y se quedaban asustados y me prestaban atención. Pero resulta que mi hijo se casó hace 10 años y de repente llega una chica: licenciada, usted me dio clases, era la que tiraba yesos. Santo Dios, dije yo, por eso me recuerda. Bueno, mejor por eso que por nada. A partir de ese día, yo dije, no vuelvo a tirar yesos. Pero menos mal, en la universidad se cambiaron pizarras y pasamos a los marcadores. Ya no había tales. Así que esos han sido los cambios, y entonces cambié y ya empezamos. Ahora, conforme hemos ido pasando, se han dado cambios. ¿Cómo lo hemos hecho? Y ahora con la pandemia, ¿qué hemos hecho? En el 2021, al finales del 2021, hicimos los programas para las clases híbridas. En eso se cambia a híbridas espejo. Y hemos empezado con la mitad de las clases para poder ir viniendo de manera presencial. Entonces, todos esos cambios y las maneras de cómo educar a los estudiantes. Yo soy economista y la verdad es que en la facultad hace algunos años hemos venido trabajando con diferentes metodologías. Metodologías de casos, metodologías de debates y los simuladores. Cambian, es decir, cuestan esos cambios. Sobre todo con que todos los grupos quieran adaptarse, los grupos de docentes quieran adaptarse a los cambios, pero tenemos que irlos haciendo. Y la verdad es que yo nací un 20 de octubre. ¿Y qué significa el 20 de octubre para Guatemala? Yo soy revolucionaria. Así que mucho gusto de verlos y muchas gracias por eso tan bonito que hemos escuchado hoy. Fíjese qué interesante, porque gracias a su intervención, muchísimas gracias, a mí me ha resonado una cosa con lo que usted decía. ¿Y si la vida es cambio solo? Fíjense, quizá el problema es que veníamos del siglo XX pensando que la vida era una cosa estable, organizada, controlada y aburrida. Y sí, la vida es flujo, la vida es cambio, ir cambiando, ir probando. ¿Por qué a veces nos aferramos tanto a encerrarnos en lo que hacemos, ¿no? Bueno, creo que el acierto está aquí. Buenos días, muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta. Estaba viendo de que en la parte de los currículum como que teníamos que permear ciertos los conocimientos. Voy a plantearlo de esta manera. Estaba viendo un hilo de Twitter que decía una persona que se estaba asustando. ¿Qué pasaría si se acabaran las personas que saben hacer frijoles colorados con chicharrón? Una comida que comemos nosotros acá. Y la reflexión no era tanto porque, bueno, se va a acabar o por algún gusto culinario, sino por el hecho de qué significa el conocimiento. ¿Qué va a pasar con todos esos conocimientos ancestrales que es, bueno, la multiculturalidad que tiene Guatemala, que hay muchos conocimientos que se guardan, que se transmiten de generaciones a generaciones? ¿Qué va a pasar con todo ese bagaje de conocimiento? Aplicándolo también en mi experiencia, no solo docente, sino también como, digamos, como persona. Hay algunas actividades acá en Guatemala que requieren también ciertos niveles de conocimiento. Cuando llegan personas nuevas o con ideas distintas, hay ciertas cosas o ciertos matices que se van perdiendo. Y siempre me decía un amigo con el que trabajaba, bueno, para contextualizar la experiencia, adornos de procesiones, me decía, aprende, porque esto después probablemente con vos se muera. Y no precisamente
porque la gente no le importe. Yo sé que puede hacer que suene que es un pensamiento un poco obsoleto, ¿verdad? No, Pero no. estaba pensando también que es una manera de oportunidad, porque en la creación de contenido, yo no puedo pasar la receta de hacer un tamal negro, por ejemplo. Sí puedo decir cómo hacerlo, pero no voy a tener el mismo sabor y la sazón, porque eso, por el momento, la tecnología no me permite tener una experiencia gustativa y olfativa por medio de una computadora o por medio de algún elemento tecnológico. Y no sé si en dado caso la modernidad también va a involucrar que vayamos a tener que permear conocimiento, que de hecho pues se ha perdido. Creo, yo estaba pensando cuando estaba viendo ahorita su presentación, por ejemplo, no sé, usted me podrá decir si el íbero, el lenguaje íbero, creo que no pueden como que leerlo o no tienen, digamos, una piedra roseta para saber cómo es que sonaba el lenguaje íbero, y que de cierta manera hay inscripciones que ahí se perdieron, ¿verdad? Y yo entiendo de que, digamos, por vivir en un sistema demasiado abierto, todo esto de conocimiento, pues, por las diversas posibilidades que vamos a tener, pues, digamos, se va a ir perdiendo un montón de caudal. Ajá. Muy bien, muchas gracias por su aportación. Lo que dice usted es evidente, pero la universidad hace actividad docente, investiga, difunde y, por tanto, una de las cosas que habrá que hacer es investigar cómo lo hacemos para que conocimientos ancestrales no se pierdan. Para mí esto está dentro de esta imagen de universidad que tengo. Pero la misión de la universidad no es esta. Ojo ahí, que algunas personas crean que su tarea investigadora y de difusión sea esta, está muy bien y es necesario. Y también puede haber alumnos que cuando salgan crean que su propósito es este. Genial. Pero nuestra misión es ayudar a que estos chicos y chicas descubran qué propósito tienen, qué propósito quieren. No hay nada peor, y yo lo he hecho y lo vivo muchas veces, que hacer un focus group con alumnos egresados de una universidad, no de la suya, de otras, con las que colaboro, y descubrir que la mitad no saben qué hacer de su vida, no saben quién son. Y cuando aprietas un poco, alguno te dice, bueno, es que es verdad, me han enseñado muchas cosas estos 5 años, pero la mitad de las cuales no sé ni para qué sirven. Entonces, claro, ahí es donde hemos de darle la vuelta, ahí es donde el menos es más, ahí es donde hay que apretar más, pero tú quién eres, qué sientes, qué piensas, cuál es el contexto, en qué país vives, qué vas a hacer de tu vida. Este quizá puede ser el hilo conductor, para que aprendan cosas, claro, pero las aprendan con sentido. La raíz etimológica de aprender es aprender, ¿eh? O sea, hacerme lo mío. De nada me sirve que el profesor me lo explique, yo lo repite como un loro, lo ponga en el examen y lo olvide. Entonces, tendremos que reflexionar en torno a esto, ¿no? Por tanto, de acuerdo con lo que dice, pero esto forma parte de las tareas que la universidad en sentido general puede hacer. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante todos los temas que planteaste. Definitivamente resuenan cosas que debemos de hacer cambios. Personalmente, algo que me resonó muy fuerte fue el tema de la evaluación. Yo creo que es una gran debilidad que tenemos, que lo que enseñamos a los estudiantes es a ser acumuladores de puntos. En mi experiencia de catedrático, bueno, desde estudiante siempre me pareció un sistema un poco arbitrario, ¿verdad? Pero ya como catedrático, como educador, perdón. No, como catedrático, sí, educador. Sí. El momento en que definitivamente llegué a la conclusión de que eso tiene que cambiar es porque ya como examinador, nosotros aquí para que se puedan graduar tienen que hacer su evaluación comprensiva. De repente les cambiamos las reglas del juego. Ya no es un examen lo que tienen que hacer, sino que defender sus puntos, hacer un caso y ponerlo en práctica. Eso es bueno. Y nunca les enseñamos a hacerlo durante la carrera. Bueno, sí, en las clases les hacemos análisis de casos, pero los acostumbramos por 4 años a que lo que tienen que hacer es acumular puntos, no a defender sus puntos de vista. Entonces creo que eso es un punto de partida muy importante.
Además, tenemos que cambiarle la mentalidad desde el primer año, porque ellos vienen del colegio también con ese hábito de acumular puntos, ¿verdad? Y me alegra mucho que la universidad lo esté enfocando también de esa manera, porque sí es necesario hacer ese cambio, ¿verdad? También, aprovechando el espacio, el tema de los grupos. O sea, también hay un momento en que no podemos manejar clases de 30 a 40 personas, ¿verdad? Tienen que ser grupos pequeños, creo yo, ¿verdad? Así que hago ese comentario. Muy bien. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho y además creo que hemos de ir descubriéndolo, ¿no? Solo querría hacer una pequeña nota respecto a esto de los grupos pequeños. Yo cuando me dicen esto, la solución sería tener grupos más pequeños, siempre digo o no. Ojo, ojo, ojo. Tenemos una mirada que viene del siglo XX. Era un siglo en el que estábamos acostumbrados, y hasta el 2020, de resolver las cosas con más recursos. Más agua, más profesores, más coches. Y muchas veces la solución quizá no es esta, porque probablemente poner más profesores va a ser imposible, porque las instituciones han de ser sostenibles económicamente también. Quizá en este planteamiento de poner en crisis algunos convencimientos que tenemos, creo que hemos de empezar a acostumbrarnos a poner esta coletilla que yo le pongo ahora. La solución son grupos más pequeños, coma, o no. Porque quizá hay otras experiencias. Mire, yo les puedo mostrar experiencias de universidades que lo que han hecho es lo contrario. Juntar grupos y que 2 profesores trabajen juntos. ¿Ah? Qué interesante. Pero claro, ya no dan clase. A lo mejor han preparado un proyecto, han preparado un caso. 2 profesores es muy interesante si son de materias cercanas, pero distintas, porque sus miradas también lo son. Estos 2 profesores serían capaces perfectamente, si les ayudamos y les acompañamos, a organizar sesiones, quizá no de 1 hora, de 2 horas, en la que se enfocan proyectos y se enfocan casos. Y a lo mejor organizando a los alumnos en equipos de 6 o de 5, enseñándoles cómo se trabaja en equipo colaborativamente, porque vienen muy mal formateados, porque recuerden que en la secundaria el trabajo en grupo es algo horrible. Es un grupo de 5, 2 lo hacen todo, 3 no hacen nada y la nota, por tanto ellos vienen con esta imagen, habrá que cambiarla. Pero quizá lograremos un aprendizaje más significativo. Entonces, yo pongo en duda de que esta idea de la ratio, mejorando la ratio, lo mejoramos todo. Porque en el extremo, la solución que sería, si tuviera 5 alumnos, uy, qué bien. No, claro, pero tenemos 30. ¿El número bueno cuál es? ¿15? ¿5? ¿10? Claro, pero fíjense, hay una cosa que no contamos, porque venimos del siglo XX. Cuantos menos alumnos tengas, más tendencia a clonar tu persona en los alumnos. ¿Entienden lo que quiero decir? Más obsesión tengo en hacer profesoritos. Porque yo soy así, me encanta como soy, y entonces yo, si tengo 5, les hago como una abducción. Es que es lo contrario. Es precisamente lo contrario. Lo que hemos de conseguir es que los alumnos descubran el mundo por sí solos y nosotros seamos los conductores de esto. Ellos tienen conocimientos, a veces interesantes. Nosotros tenemos experiencia, conocimiento, capacidad. Hagamos aquí el empate. Y esto no pasa por reducir la ratio. Esto pasa por otras formas de aprender. Fíjense, un ejemplo. Finlandia. ¿Les suena? Éxito educativo. Finlandia tiene una ratio media en la secundaria de 15. Cada profesor tiene una media de 15 alumnos. Antes del coronavirus, el Ministerio de Educación finlandés animó a los profesores a no trabajar más con 15, a juntarse 2 profesores y trabajar con 30. Y los profesores preguntaron, ¿por qué? Porque hacen clones y ya no sirve. Porque ustedes están replicando sus vidas en unos alumnos que van a tener otras cosas. Entonces hay que cambiar las metodologías, hay que trabajar de otra forma y Finlandia está yendo a grupos de 30 con 2. Bueno, aquí tenemos grupos de 30, pues podemos ir a grupos de 60 con 2.
Pero entiendan el concepto, no sé cómo hay que hacerlo, pero es lo contrario. O sea, este pensamiento de que lo resolveremos poniendo más recursos es inercial, es del siglo XX. Es más complejo esto. Hay que dedicarle más tiempo a pensar, a crear, a criticar, porque si no, no encontraremos soluciones. Las clases de tanta gente junta, ahora lo estamos viviendo. Realmente sí tengo una clase de 30, pero estoy teniendo reuniones de 15 y 15. Entonces eso me permite dar retroalimentación a cada alumno. Y lo que tú decías, de hacer los currículums integrados, mientras están los 15 conmigo, están los otros 15 con otro catedrático haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces sí, a eso me refiero, a tener más tiempo de poder personalizar. Pero al final, fíjese que es tener más flexibilidad. Sí. Yo creo que la palabra es pasar de un sistema muy rígido a un sistema mucho más flexible en el que podamos combinar cosas como esta y otras, ¿no? Creo que va primero. Adelante, adelante, que tenía el micro antes. Ok, perdón, no sé si se me escucha ahí. Así. Sí. Ok, pues buenos días a todos. Pues a mí la verdad que me pareció muy interesante. Yo como educador me considero que llevo más tiempo de lo que llevo como docente. Yo realmente no tengo muchos años de experiencia en esto. Comencé el año pasado y pues ahora estoy sentado aquí con ustedes. Lo cual para mí es un gran honor, ¿verdad? Poder compartir con gente que tiene tanta experiencia y poder aprender de esa experiencia. Pero yo me he dado cuenta en mi experiencia de estudiante y luego pasar a ser docente que justamente el sistema, como usted decía, tiene fallas. Y las fallas están pensadas en crear casi que robots de estudiantes que repitan y repitan y se les evalúe un test y cosas así. Y al menos yo me he dado la tarea en estos últimos años de ir investigando un poco qué opinan los estudiantes y he estado sacando como resultados de evaluaciones de pasar de cosas cualitativas a cuantitativas y poder cuantificar realmente cómo los estudiantes se sienten mal, se sienten abandonados por la universidad, incluso a veces por nosotros, por más dinámicos que seamos, por más creativos que a veces lleguemos a hacer en una clase, como que no logramos adaptarnos al 100% a lo que los estudiantes están buscando obtener de la universidad. Y a mí me pareció muy interesante la frase que decía que tenemos que ser dinamizadores del aprendizaje, ¿no? Porque justamente va al punto de que nosotros podemos dinamizar todo, pero también tenemos que transformar esa forma de pensar. Y creo que ahora nuestra tarea, después de haber escuchado esta charla, es ir a transmitir también eso a los demás que no la están escuchando, porque si se queda en nosotros en que tenemos que ser más creativos, más dinámicos, en que tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de evaluar y todo eso, no va a pasar si la estructura más grande no cambia también. O sea, nosotros que somos los que al final estamos apoyando a los estudiantes y somos los que tenemos ese contacto directo, también estamos guiados por un sistema. Y eso creo yo que es la parte principal de todo esto. El sistema también tiene que cambiar juntos. Tenemos que hacer ese cambio trabajando como equipo. O sea, no puede quedarse en el docente si el coordinador no lo sabe, si el director de carrera no lo sabe, si el decano, el vicedecano y las demás personas que están a cargo de la universidad no conocen esta información, porque nosotros podemos decir, bueno, está bien, ¿qué hay que cambiar? Por ejemplo, yo en Matemática 1, yo diría, hay que cambiar la forma en la que se da la clase, en el aspecto de que podríamos utilizar más computadoras, podríamos utilizar nuevos temas, podemos verlo más enfocado a la realidad y no estarnos diciendo, ay, veamos cómo se grafica una función cuando hay miles de programas que nos pueden mostrar esa tendencia y ver que podemos analizar esa tendencia. Pero el problema es de que cuando nosotros vemos el programa del curso es dar funciones y nosotros podemos decir, ok, seamos súper creativos y hagamos eso con la función. Pasan Mate 1, llegan a Mate 2 y el siguiente docente que está, como todavía no ha recibido esta información, como todavía está basado en la estructura anterior, lo hace fracasar prácticamente al estudiante, entonces caen. Y entonces todo ese trabajo se pierde. Por ejemplo, en el 2020 todavía no era docente, era alumno tutor de la facultad. Trabajé con el coordinador de matemática en un proyecto con unos estudiantes que eran considerados estudiantes difíciles porque en su evaluación de admisión habían salido muy bajos. Entonces a ellos se les trabajó como extra, por decirle así. Se les daban clases extras, se les daban tutorías extras con tal de reforzarles. Y el secreto, siento yo, no fue darles más horas, fue sentarse a ver qué es lo que querían, escucharles. Muchos se fueron, muchísimos. Pero los que se quedaron, hoy brillan, hoy se destacan. Y no se destacan porque se les ha metido un montón de conocimiento,
sino porque nos adaptamos a la forma en la que ellos aprendían y rompimos el marco. O sea, con ellos dijimos, está bien, el tercer parcial no va a ser un parcial, va a ser un proyecto. ¿Qué hicieron? Hicieron un video en donde explicaban. Entonces, yo creo que debe cambiar ese sistema nosotros, pero también el sistema más allá de nosotros. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Además, la proximidad que usted tiene con recordar que era alumno hace poco es de una riqueza muy grande. Lo que dice es muy interesante. Fíjense, la universidad que yo sueño ha de parecerse más a un hospital. Y ahora dirán, ¿y qué dice este loco? Fíjense, en un hospital están siempre preocupados para que el paciente no muera. En una universidad no nos preocupamos de que vayan cayendo como moscas. ¿Me entienden? O sea, esto que usted ha contado, de que tomamos un grupo de estudiantes, no eran difíciles, era otra cosa. Es que hay personas que la inteligencia lógico-matemática y la del lenguaje no la tienen fuerte, pero tienen otras. Entonces, nuestra tarea es, como desarrolladores de personas, es ayudarles. O sea, por cada estudiante que cae y no sigue, no deberíamos dormir aquella noche. ¿Me entienden? Porque los médicos hacen esto. Yo he trabajado en un instituto de oncología. Y fíjense, yo entraba como gerente de este instituto, es una vivencia que me impactó mucho. Yo entraba y el director médico me dijo, mira Javier, mañana, entre el lunes, mañana martes, a las 8 de la mañana tendremos reunión con los 20 médicos y médicas directores del departamento. Eran las 20 personas más importantes. Y a las 8 has de estar en tal sitio. Yo iba... A las 8 menos 5 recibí un SMS, no existía el WhatsApp aún, que me decía, reunión suspendida. Tenemos un paciente que se muere y vamos a utilizar la reunión para salvarlo. Yo quedé noqueado, porque yo venía de trabajar 17 años en instituciones universitarias y a mí no me habían suspendido ninguna reunión porque un estudiante abandonara. Si un estudiante abandona para la universidad, es un estudiante que muere. Y hemos de hacer lo que sea para que no mueran. Y esto en los hospitales lo tienen clarísimo. Y llevan una estadística, cada especialidad lleva una estadística de los que se mueren y los que no. ¿Hacemos esto aquí? Empezamos a hacer una estadística de cuántos se nos mueren. Vamos a transparentizarlo y a luchar todos para que no muera ni uno. Esta es la universidad que sueño. No puede ser que digamos, no, es culpa suya, claro, no vienen motivados, no estudian. Es verdad que hay cosas que nosotros no podemos hacer, es cierto, pero hay muchas que sí, hay muchas que dependen de nosotros. Hay que cambiar esto. Estudiar es sagrado. Si perdemos un alumno, no porque le pasan cosas fuera que pueden pasar, sino por culpa nuestra, es una irresponsabilidad. Somos médicos de la educación. Aquí hay otra. Gracias, buenos días a todos, un gusto saludarles. No me quería parar, pero para no romper el protocolo. Bueno, me parece genial la presentación. Es a veces en un contexto tan complicado, música para los oídos cuando uno empieza a escuchar este tipo de presentaciones porque se siente identificado. El 90% de mi actividad profesional se desarrolla en el mundo empresarial y el gran reto que nosotros enfrentamos en ese mundo empresarial es que la mayoría de las ocasiones muchos egresados de muchas universidades tienen el gran problema de que se aprendieron los principios de pe a pa. Pero en la vida real, los principios no aplican de pe a pa. El orden es diverso y la mayoría de las veces ni siquiera existen las soluciones a los problemas que se están planteando. Entonces, el gran problema es encontrar un profesional que tenga esa capacidad, ese pensamiento flexible, esa capacidad creativa, esa capacidad de proponer soluciones efectivas, de tomar riesgos, pero no riesgos suicidas, sino riesgos calculados, ¿verdad? Entonces, ese enfoque
Me parece que no hay que perderlo de vista pensando de cara a esas competencias del egresado para poder resolver y enfrentar esa realidad. Yo coincido totalmente que el mundo, y se los insisto mucho a mis colegas en la profesión, el mundo cambia tan rápido que el peor error que podemos cometer es pensar que podemos regresar a la normalidad anterior. El mundo cambió, ese mundo ya no existe. Y el mundo distinto está por construirse. Entonces el problema es qué tipo de mundo queremos construir y hacia allá debemos de enfocar esa virtualidad del mundo, esa capacidad creativa. Entonces creo que es un momento clave, no perderlo de vista, y por eso lo quería señalar, la urgencia de tener un pensamiento flexible, pero un pensamiento crítico, creativo, pensamiento flexible que genere oportunidades y soluciones. ¿Hacia dónde queremos llevar esta humanidad? ¿Y cuál es el rol de nuestra universidad en la creación de esas competencias? Creo que hacia ahí no me preocupa mucho, en realidad, ahora, porque eso va a cambiar y hay que estar conscientes de una cosa. El cambio va a venir, nos guste o no nos guste, y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. El cambio va. Y entonces lo único que nos queda es esa capacidad creativa. Y tomo una expresión que usted mencionó ahí, que ya la leí hace algún tiempo también, que era la capacidad de aprender a reaprender. Porque efectivamente en el mundo laboral uno se gradúa una vez, pero no es cierto. Desarrolla cualquier cantidad de habilidades, competencias y profesiones a lo largo de su vida profesional que exige otro tipo de cosas. Yo creo que la universidad tiene una enorme responsabilidad en dotar de esas posibilidades, no en enseñar a hacerlo, porque lo que enseñé hoy ya se perdió mañana, sino en dotar de esas posibilidades. Entonces creo que ese enfoque es fundamental, pero quería mencionar lo del mundo empresarial y del mundo laboral en general, porque sigue siendo un enorme vacío que en muchas ocasiones, no adentro de la universidad, sino estando fuera de la universidad, nos damos cuenta de ese vacío tan grande. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y por tanto hemos de hacer de la universidad un laboratorio que se acerque más a la realidad, incluso pensar sistemas duales. ¿Por qué los alumnos van a hacer prácticas al final? ¿Por qué no empezamos haciendo prácticas para que reflexionen sobre una empresa que es? Bueno, porque en el siglo XX se pensaba, no, han de ir a hacer prácticas cuando saben toda la teoría, pero luego no sirve. Entonces hay que cambiar esto también, ¿no? Es muy valioso para la universidad como sistema, pero también para el profesor en el aula. Es decir, cuando a mí me pierden los estudiantes del curso, se me mueren como profesor. Y eso pasa por la evaluación que usted colocó ahí y que yo pensé que tenía más diapositivas, si vi que solo era una, pero yo le dedicaría más a la evaluación porque muchas veces el profesor diseña bonitas experiencias de aprendizaje, enseña bonitos contenidos, pero no sabe evaluar. Es decir, enseña de una forma y quiere evaluar de otra. Y esa forma de evaluar es cortar cabezas. Y mucho estudiante pierde un curso, pero sí sabe. Lo que pasa es que a veces no sabe lo que yo quiero que me diga, pero sabe otras cosas. Y como yo quiero que me lo diga. Y como quiero que me lo diga, porque le faltó una coma o le faltó un punto y coma. Entonces, creo que el profesor nuevo, en ese sistema nuevo y con una mentalidad nueva, tiene que saber diseñar evaluaciones que sean formas de terminar de aprender. Porque dentro del curso el alumno quizás no ha terminado de aprender totalmente, pero con un buen sistema de evaluación y con evaluaciones innovadoras, termina de aprender y entonces yo lo apruebo, aunque no diga las cosas como yo quería, pudo haberlas aprendido de otra forma, de otra manera. Entonces ese nuevo diseño y planteamiento creo que es muy importante en la evaluación. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una palabra por aquí y otra por aquí y ya acabamos. Buenos días, gracias Javier por compartir esa presentación y realmente es interesantísimo todas las oportunidades que hay en el mundo de la educación superior y en general en el mundo de la educación. Yo lo que quisiera compartirles es
que los profesores, educadores, catedráticos, como les querramos llamar, nos debemos convertir en líderes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso no es fácil, porque no hemos sido formados para ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como un ejercicio de liderazgo. Y el ejercicio de liderazgo inicia con nosotros, con hacer una revisión de nuestro autoconocimiento, de cómo está nuestra inteligencia emocional, cómo están todas estas habilidades blandas que la universidad no se ha preocupado por fortalecer. Las universidades se han preocupado por fortalecer el conocimiento técnico y nos preocupamos y seguimos pensando que el conocimiento técnico, pero hoy el conocimiento técnico está por todos lados, tú lo decías. Entonces lo que tenemos es que fortalecer nuestras habilidades blandas y que, como lo mencionaba el colega, en las empresas también eso es lo que se requiere en el mundo de hoy. Fortalecer las habilidades blandas de liderazgo, negociación, toma de decisiones, que eso es lo que necesitan fortalecer nuestros... No puedo estar más de acuerdo con usted, solamente con una matización. Dejemos de hablar de habilidades blandas y hablemos de habilidades fuertes. Habilidades fuertes, claro. Los anglosajones les llaman las soft skills, pero que lo hagan ellos. No son blandas, son las habilidades de la vida. Ahí debemos de cambiar también. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todo lo aprendido hoy. Y siguiendo un poco en la línea de mi colega Armando, en el tema de evaluación. Hablamos de transformación en la forma de evaluar, en la forma de presentar los aprendizajes, pero a mí me surge la duda y yo le consulto, como usted viene de otras experiencias de educación superior, ¿qué pasa con las notas numéricas? O sea, habría que hacer una transformación también desde el punto de vista de evaluación, porque, por ejemplo, si la nota es 65 para pasar, pero yo tengo un alumno que tiene 63 o tiene 64, ¿cómo sé yo cualitativamente cuál es la diferencia real de aprendizaje de ese estudiante versus el que sí sacó 65, por ejemplo? Sabemos, tenemos una idea que probablemente su aprendizaje fue menor que el resto si hemos evaluado bien, pero ¿hasta qué punto la evaluación cuantitativa sigue siendo válida? Bien, ahí yo creo que usted ha dado en el clavo. Este es un gran tema. También otras personas han dicho, la evaluación es un gran tema. Y la evaluación deberá transformarse y deberá combinar cualitativa, cuantitativa. No habrá que olvidar que los alumnos vienen obsesionados ya con las notas y que las familias, que al final son las que pagan, también. Y por tanto, aquí deberemos hacer un proceso de transformación que a lo mejor es un poco lento, pero a lo mejor no podremos abandonar del todo la forma de nota, pero sí que podemos diversificar la evaluación y podemos implementar muchos más conceptos y muchos más métodos alrededor de esto para que la mentalidad de las personas cambie. Y quizá alumnos que entren en primero, porque claro, a media carrera no puedes cambiarles las reglas de juego, pero quizá alumnos en alguna carrera que entren en primero podemos hacer experiencias innovadoras que transformen ya el sistema de evaluación y que vayamos abandonando esta pesada carga del número. Pero bueno, es un reto. Sí, y con esta última intervención damos por concluido el conversatorio de hoy. Le agradezco su presencia. Sí, nos deja con muchas preguntas, muchas inquietudes. Nuestra tarea es reimaginarnos, ¿verdad? Como universidad, como docentes. Sí, los docentes somos la columna vertebral de la universidad, pero también los estudiantes y las estudiantes. Como decía el colega, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué esperan? ¿Dónde están? Y para eso está la siguiente actividad, que es justamente con estudiantes. Pero nada más agradecerles y quedamos abiertos entonces en este proceso de reimaginarnos como universidad. Gracias.